Buenas tardes y bienvenidos un día más a este magazine La Columna. Comenzamos la semana hablando de educación. Para ello tenemos como invitados a los hermanos Hussein, Hassan y Hussein, que participaron el pasado 15 de septiembre en un debate en la UNED de Barbastro. Con ellos trataremos ese encuentro nacional y otros aspectos interesantes. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenidos al programa. Bien, muchas gracias. Bienvenida, Luisa, gracias. Como bien había dicho en esta entradilla de esta primera parte del programa, el pasado 15 de septiembre, en calidad de profesores tutores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, participasteis en la mesa redonda La UNED, el territorio y sus políticas de desarrollo local. Contadme un poco cómo ha sido esa experiencia. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante porque hemos conocido a personas relevantes a nivel nacional vinculadas con la UNED y el motivo central era el 50 aniversario. Entonces el Senado tuvo a bien realizar un acto conmemorativo que se ha dividido en dos fases. La primera fue el 7 de julio y la segunda fue el 15 en la UNED de Barbastro. Y esa experiencia, ese homenaje del Senado por esos 50 años, eso nunca es, por así decirlo, es una fecha destacable porque nunca se celebra algo de este tipo. Pero lo más importante es que Melilla ha tenido representación en este acto. Contadme también qué se siente ser los representantes melillenses en este homenaje. Pues la verdad, Luisa, que para nosotros ha sido un orgullo el que nos invitaran y que nos invitaran como ponente en ese acto homenaje del Senado al 50 aniversario de la UNED. Y fue una iniciativa que partió del Senado, entre ellos Javier de Luca, senador, una persona extraordinaria con una biografía a nivel de investigación, un catedrático de referencia en su campo. Y una de las cosas que nos llamó la atención, pero también nos gustó muchísimo, es la unanimidad con la que él incidía que todos los miembros del Senado habían apoyado esta iniciativa. Es decir, cuando se habla de homenajear a los 50 aniversarios de lo que es el recorrido, la trayectoria de la UNED, él contaba que no hubo ningún tipo de fisura. Todos, por unanimidad, votaron a favor de esa iniciativa, de ese homenaje. Y yo creo que en un momento en el que cuesta mucho ese tipo de consenso general y unánime, ponerlo en valor, yo creo que es significativo que todo el Senado en torno a la UNED, en torno a la educación, en torno a todo lo que es el ámbito universitario, pues hayan llegado a un acuerdo. Y por lo demás, la verdad es que ha sido un honor, un orgullo estar, el poder participar y sobre todo el recibimiento con lo que hemos tenido por parte del rectorado, del rector en primera persona, de todo el equipo rectoral, de los miembros del Senado, de la dirección de Barbastro, que hicieron un acto extraordinario en Barbastro. O sea, la verdad que para nosotros un orgullo representar a Melilla. Y a los profesores tutores. A los profesores tutores, por supuesto, a los profesores tutores de la UNED y la verdad que encantado, muy orgulloso. Más adelante de la entrevista hablaremos de ese papel de los profesores tutores dentro de este organismo. Antes de empezar el programa, fuera de cámara, me comentaban que eran cientos de profesores tutores los que formaban esta gran familia y que vosotros habéis sido los representantes de todo ello, por así decirlo. ¿Cómo ha sido ese proceso y por qué habéis sido esa representación? Bueno, profesores tutores en la UNED hay más de 6.000 profesores tutores. El hecho de que nos hayan elegido a nosotros, la verdad es que ha sido, como ha dicho Hassan, un honor poder representarlo desde el punto de vista de nuestra experiencia. La mesa de debate
tenía como fin tratar lo que era la UNED y cómo la UNED influye en los territorios y en sus políticas de desarrollo local. Hay problemas importantes de despoblación a nivel nacional, hay zonas muy concretas que están teniendo un problema de despoblación importante y eso va a afectar. Entonces, la mesa de debate se centraba sobre las políticas de desarrollo local. Melilla está en una situación periférica y desde el rectorado consideraron interesante, dada nuestra trayectoria, porque también hemos sido alumnos de la UNED, que pudiésemos contar desde nuestro punto de vista cómo se puede desarrollar. También tuvieron en cuenta el hecho de que tanto Hassan como yo formamos parte de un grupo de investigación, somos investigadores principales, y desde la figura del profesores tutores. Entonces, cómo los profesores tutores pueden tener un papel relevante, un papel principal dentro de acciones específicas de desarrollo a nivel local y regional. Como estamos viendo, todo tiene un porqué y se ha visto o se deja entrever pues esa relación que habéis tenido con la UNED, que no es solo de profesor tutor, sino también de docente. Contadme también un poco, hacerme un balance de todos esos años de unión, por así decirlo, entre la UNED y vuestra vida profesional. A nosotros, la verdad que lo decimos con orgullo, nos ha criado la UNED. Es decir, desde que, de hecho, en las intervenciones hablábamos de cómo nos había afectado en nuestra vida la UNED, la sensación que teníamos a priori de una institución lejana y fría, y todo lo contrario. Es decir, cuando uno se acerca a la UNED, como nos pasó a nosotros en su momento, te encuentras con una estructura, en nuestro caso local, un acogimiento por parte del equipo directivo extraordinario. Es decir, toda la estructura, desde el PAS, los profesores tutores, directores, jefes de estudio, secretarios, nos mimaron, nos arroparon, hicieron que nosotros nos sintiéramos como en casa con la UNED, y ese es un elemento muy importante a la hora de motivar, de generar un vínculo, porque todos sabemos que estudiar a distancia es complejo. Si tienes y te sientes arropado por esa estructura, pues todo se hace mucho más llevadero. Pero donde incidimos, lo que te hace más fuerte la UNED, precisamente, es que es muy exigente. O sea, una vez que sales de la UNED, ya te puedes preparar para cualquier reto en la vida. De hecho, fue nuestro caso. Sí. La primera empresa que creamos fue justo terminando la UNED. Hoy por hoy, todos lo conocéis, es el Cambridge Program, el American English English, que trabaja, o sea, es una estructura que mueve más de 1000 y pico candidatos al año en las certificaciones internacionales de inglés, y que está muy presente en la SACH, Buen Consejo, Enrique Soler, y vamos, ya hoy por hoy es la referencia en certificaciones idiomáticas, aparte de otros proyectos que hemos llevado. Pero en toda la máxima es la capacidad de lucha, la capacidad de sacrificio, la capacidad de superación que te brinda la UNED. Y eso era uno de los elementos que se planteaba en nuestra intervención en el Senado. ¿Sigue siendo la UNED un centro de referencia a la hora del estudiante elegir, optar por su formación con este centro, o sin embargo hay cierta reticencia por eso mismo que has dicho, ¿no? Por esa dificultad de estudiar a distancia? Los jóvenes siempre prefieren las universidades presenciales, por muchos motivos, no académicos. ¿Por qué? Porque estar con los compañeros, estar fuera, lejos de los padres, y poder tener una vida, una semi-independencia o una independencia imaginada, es muy atractivo para los jóvenes. Entonces, la mayoría de los jóvenes melillenses siempre prefieren irse a estudiar a una universidad presencial fuera de Melilla. O si no, al campus de UGR, que también tienen una formación presencial. La formación de la UNED no está del todo, no está bien conocida, no es bien conocida. Es verdad que es difícil estudiar en la UNED por la estructura que tiene. No obstante, las posibilidades que te da la UNED una vez que entras son infinitas. ¿Pero por qué? Porque te permite desarrollar tu autoaprendizaje, el nivel de control, de responsabilidad. Es decir, son roles y la capacidad de la resiliencia. Son roles que en la UNED se potencia muchísimo. Por eso dice Hassan muy bien que
cuando un alumno termina de la UNED se siente preparado para afrontar cualquier reto en el futuro. Entonces, es verdad que la UNED hay mucha gente que no lo conoce bien, pero no hay que olvidar que es la universidad más importante, es el campus universitario más importante de Europa, con más de 200.000 alumnos al año. Es una barbaridad. Segundo, todos aquellos que no pueden estudiar porque se encuentran lejos, en zonas geográficas difíciles o que tengan una situación personal y laboral difícil, pueden compatibilizar esa situación con la UNED, pero no lo pueden hacer con ninguna otra universidad. Por eso es tan importante el papel de la UNED, porque permite a las personas que tienen ciertas limitaciones poder acceder. En la ponencia aparece ahí muy bien Claudia, es una chica que presenta una discapacidad motora. Esta chica contaba de que no podía acceder a otros tipos de formación. La UNED tiene un programa que es UNIDIS, que está adaptado para personas con discapacidad, y terminó la carrera y bueno, es una activista brutal, además premio Princesa de Girona. Es decir, la UNED está preparada para ofrecer soluciones académicas, estamos hablando de grado y de posgrado, para aquellas personas que tienen dificultades para acceder al sistema, al aula presenciales. O sea, es brutal la UNED desde el punto de vista, como estamos diciendo, de número y de posibilidades. Y esa cifra, trasladámoslas aquí a Melilla, ¿de cuántos alumnos estaríamos hablando que contempla este centro local? Los datos que conocemos nosotros de hace unos cuantos años, los de este año, obviamente no, porque todavía no se ha cerrado el ciclo de matrícula, creo que ronda entre 800 y 1000 alumnos anuales. No sé si esos datos son actuales, habría que consultarlos, pero es un dato importante. Hay que imaginar que esas 800, estamos hablando creo que de grado, esas 800.000 personas de Melilla que tienen esa posibilidad de iniciar sus estudios superiores, es un número muy importante. Bastante importante, nos quedamos también con ese dato de relevancia en cuanto a nivel educativo local. Hablamos también un poco de ese papel de profesor tutor. Estamos tratando un poco la opción de alumno a la hora de estudiar, de esa importancia del centro, pero el profesor tutor también tiene bastante relevancia en todo este proceso en la UNED. Contadme un poco, porque también giró en torno vuestra intervención en torno a esta figura en este pasado 15 de septiembre. La figura del profesor tutor es clave porque es el contacto directo que tiene el alumno, es decir, la relación que tiene cualquier alumno de la universidad con la UNED es directamente a través de su profesor tutor, y es su guía, es su mentor. José decía muy bien en su intervención, estamos a un golpe de WhatsApp, porque estudiar a un formato a distancia no es fácil, y la figura del profesor tutor es clave, porque esa cercanía, esa predisposición que tiene a ayudar, esa predisposición que tiene a resolver el día a día del alumno, es una figura que solamente se contempla en la UNED. De hecho, esa figura es única en la UNED, es decir, otros formatos de universidades online no tienen esa figura de profesor tutor. Es única en la UNED. No, pero continúa, ya que lo estás diciendo. No, quiero decir que es una figura muy relevante. No solamente se encargan de ayudar las dudas de contenido o de corregimos las P, que son pruebas de evaluación continua, de asesorar y guiar. Como dice muy bien Hassan, estamos muy cerca del alumno. Entonces, un alumno cuando empieza un programa educativo que es semipresencial, al principio empieza con muchas ganas, pero luego vienen los desánimos, no voy a poder, es mucho, porque no hay que olvidar, y Hassan lo ha dicho muy bien, que la UNED es muy exigente. Entonces el temario cae completo. Es decir, un alumno sabe a principio de curso cuál va a ser su temario y no va a cambiar ni una coma. Entonces, cuando el alumno se enfrenta a esa realidad de que tiene que autorregular su tiempo, autogestionar el tiempo y ser capaz de, porque hay determinados controles que se hacen, de ir con una programación ajustada, es difícil, porque no están acostumbrados a ese sistema. Entonces la figura del profesor tutor en este caso es fundamental, porque es el que le ayuda a conseguir esas pequeñas metas
y alcanzar el objetivo final, que es presentarse al examen con posibilidad de aprobarlo. Y lo más importante que ha incidido Hassan es que estamos muy cerca. De hecho, tenemos grupos de WhatsApp, plantean las dudas, las resolvemos en la medida en la que podamos, pero estamos muy cerca. Y eso yo creo que es lo que realmente nos reconforta a los profesores tutores, es decir, el sentirnos útiles, bueno, estoy dando el micro, sentirnos útiles con los chicos, es sin duda lo más bonito. Se puede decir que eso, en comparación con otras universidades públicas, esa relación alumno-profesor, aunque sea el centro de estudio a distancia, estáis más cercano que casi las mismas públicas, que esa relación pues, quizá puede ser más distante. Sí, en concreto en el Centro Asociado de Melilla el número de alumnos suele ser bajo por aula, me refiero por aula, y entonces el contacto es directo. Son clases prácticamente clases a medida, es decir, sí, son clases particulares, sí, totalmente personalizadas. Y el nivel de contacto que tiene, y sobre todo la relación que llegas a tener con el alumnado, es de una relación de confianza. Además, constantemente tienes que estar motivándole, tienes que estar apoyándole en esos momentos de flaqueza. Y uno de los ejemplos que señaló José y que para nosotros nos marcó, fue la intervención de Claudia, la compañera que es una chica que se sacó la carrera de psicología en 10 años y que ahora es una referente a nivel nacional en cuanto a todo eso, como dice, era una gran activista en pro de los derechos de todo el alumnado o todos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, para que esas limitaciones que puedan tener pues cada vez sean menos. Y la verdad es que su intervención a nosotros nos marcó. Sí. La gente así, la verdad es que es un lujo conocerla. Y no hay que olvidar que el 40% del alumnado con discapacidad estudia en la UNED. Esos son datos, volvemos a lo mismo, la UNED es la gran desconocida desde el punto de vista de la gente de a pie, porque cada uno tiene su universidad de referencia que suele estar dentro de su región, de su comarca o ¿cómo se llama?, de su comunidad. Pero la UNED está presente en todas las comunidades, incluso tiene centros asociados en el extranjero, entonces brinda posibilidades impensables, y eso permite, que fue el tema del debate, que la UNED puede influir muy directamente en las políticas de desarrollo local a través de sus programas formativos. Y la estructura que tiene no hay otra institución que tenga la estructura que tiene la UNED. De hecho, durante la pandemia, lo comentaba, sí, fue clave para, en colaboración con todos los ministerios, resolver situaciones que cualquier otra institución pues... Claro, porque tenía los conocimientos y tenía también la estructura y tenía también los recursos tecnológicos necesarios para permitir programas, incluso como oposiciones que se gestionen a distancia. Sí. Como bien has dicho, es una de las grandes desconocidas. Me estáis hablando, incluso yo lo admito, que no sabía tanto aspecto acerca de ella, pero yo creo que una de las cosas más importantes, que quizás surgen más dudas a la hora de elegir una carrera entre una universidad pública y una universidad que te da esa educación a distancia, es el cómo se gestiona esa educación, esa etapa educativa de una carrera. ¿A qué se enfrentan esos alumnos? ¿Cómo se estructuran durante esos años, esos estudios? A ver, la UNED ha tenido una evolución muy importante desde que nosotros somos licenciados en Ciencias Físicas por la UNED. La estructura que tiene la UNED ha evolucionado muchísimo y sus programas también lo han hecho. El alumno desde el principio del curso tiene conocimiento de qué se va a dar a lo largo del curso, está estructurado de tal manera que sabe cuánto tiene que dedicar en horas a cada uno de los temas. Son recomendaciones, obviamente, dependiendo de la capacidad y del tiempo, o sea, de cada alumno se le puede dedicar más o menos, pero está programado muy bien cuál es la secuenciación del objetivo que debe seguir el alumno, que debe alcanzar el alumno en cada una de las fases. Además, la UNED permite un programa de evaluación que es muy interesante, que son las PEC, las pruebas de evaluación continua. Entonces, si un alumno no puede prepararse de forma organizada su temario, puede presentarse directamente al examen y la nota que obtendrá será exactamente la del examen.
Sin embargo, si el alumno opta por las pruebas de evaluación continua, le permite que la calificación final se divide en dos partes. Una es esos exámenes, esas pruebas de evaluación continua, tiene una puntuación, y luego el examen. Si el alumno saca más de un 4, pondera, es decir, puede sumar la nota de la prueba de evaluación continua, con lo cual le resulta más asequible aprobar. Eso no significa que sea fácil los exámenes. Quiero decir que para aquellas personas que trabajan día a día, es más flexible o existen herramientas que les permiten alcanzar el objetivo de superar la materia. También puede tener consulta, existen foros de debate, foros de ayuda, foros con el equipo primero entre alumnos, también con el equipo docente. Hay una comunidad en torno a los programas docentes que permiten que el alumno en ningún momento se sienta solo. Es decir, el alumno puede plantear sus dudas a su profesor tutor, pero en el caso hipotético de que esté en una zona o esté en un momento en el que no pueda contactar con su profesor tutor, pueden plantear su duda directamente al profesor tutor a distancia o al equipo docente, y cualquiera le responde. Es decir, hay una comunidad que rodea al alumno que le ayuda en su día a día. Yo solamente aclarar una cosita más, que es que la UNED constantemente, el nivel de progreso, el nivel de desarrollo, el nivel de avance tecnológico que tiene la UNED, pocas instituciones la tienen. Es decir, de cuando empezamos nosotros, que todo se hacía a través de teléfono, o por carta, o por email, el cómo ha apostado de una manera increíble por el tema tecnológico la UNED, hoy por hoy, para todo lo relacionado con formación a distancia, es líder. Es decir, lo bueno que ha hecho la UNED es que no se ha estancado. Es decir, constantemente se ha ido adaptando a los tiempos, se ha ido adaptando tecnológicamente a todas las mejoras que se han ido creando, produciendo, y no solamente lo ha hecho suyo, sino que lo ha interiorizado hasta tal punto que a nivel tecnológico es una referencia en cuanto a docencia. Sí, de hecho, una de las cosas interesantes que ayuda también a los alumnos es que determinadas clases hay profesores del equipo docente o profesores tutores que graban sus clases y lo puede ver el alumno en cualquier momento. Es decir, hay muchísimos recursos que permiten que el alumno pueda tener una formación con muchas garantías para superarla. Estamos hablando de esa educación a distancia. La sociedad, por desgracia y por suerte, entre comillas, a causa de esta situación sanitaria, pues se ha tenido que involucrar un poco más en este procedimiento telemático y a distancia, y por lo que me estáis comentando, pues la UNED parece que ya lleva largo recorrido en este sentido, y que los alumnos que estaban con ellos pues no se sintieron, por así decirlo, nuevos en este aspecto. Pero Luisa, no solamente los alumnos, hablamos lo más extraordinario que es las instituciones. Estamos hablando que los ministerios, los distintos ministerios nacionales tuvieron que utilizar la estructura de la UNED, porque cuando se empezó a hablar de no solamente cualquier las conexiones online o las conexiones virtuales o todo lo que es el formato de control, seguimiento, pero con una garantía. Tú imagínate cualquier tipo de examen, cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de hace falta que lo que se esté haciendo sea dentro de un nivel de seguridad y de control a la altura de lo que los ministerios estuvieran utilizando la estructura de la UNED, que ya tenía, te da una dimensión real de cuál cualificado estaba y cuál preparado estaba para una situación como lo de la pandemia. Mientras todo el mundo se ponía las pilas y empezaba el caos para ver cómo resolver la situación, la UNED ya la tenía, la estructura consolidada. Ofrecía sus posibilidades, sí, eso fue verdad, sí. Eso sería un hecho también que cabe destacar, porque, como bien decís, pues es importante saber que un organismo pues tiene su base bien asentada en ese sentido, y que si pasa alguna situación como la que hemos tenido que vivir, pues ella ya está preparado, por así decirlo. En cuanto a matriculaciones, para ir cerrando ya lo que sería la entrevista, para todos aquellos melillenses y a todos aquellos espectadores que no estén viendo, que estarían interesados en continuar sus estudios o iniciarlos en la UNED,
No sé si el periodo sigue abierto Yo de creo que matriculaciones sí, todavía estamos. o cómo se tendría que hacer. La UNED tiene 2 periodos de matriculaciones, uno creo que es en septiembre, pero luego suele haber algún periodo de ampliación. Es decir, el alumnado yo creo que tiene posibilidades de seguir estudiando en la UNED. Lo bueno que tampoco tiene notas de corte importantes, es decir, la UNED permite el acceso a personas que en teoría en otras universidades necesitarían una nota de corte, es mucho más fácil acceder. Sí, sin Eso duda. también es una seguridad, ¿no?, para todos aquellos estudiantes que están viendo las notas de corte después de selectividad. A nosotros, si nos preguntan, directamente le decimos que le recomendamos la UNED sí o sí. Pues nos quedamos con esa recomendación final. Se nos quedan algunos temas en el tintero, por eso nos están acabando el tiempo de esta primera parte del magazine. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acercado, nunca mejor dicho, esa institución como es la UNED y ese homenaje, y os deseamos toda la suerte a todos vosotros y a todos los melillenses que deciden formar parte de esta gran familia. Muchas gracias por invitarnos, gracias. No se marchen porque ahora hay unos minutos de publicidad, pero después continuamos con más contenido social y cultural.